Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jason Galvis. En esta ocasión les presentaré las leyes de Maxwell. Ley de Gauss, ley de Faraday, flujo de campo magnético y ley de Ampère. Bueno, comenzaremos con la ley de Gauss, que es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell que relaciona el campo eléctrico con sus fuentes, las cargas. La ley de Gauss nos permite calcular de una forma simple el módulo de campo eléctrico, cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. Cuando el vector de campo eléctrico E es constante en todos los puntos de una superficie S, se denomina flujo al producto escalar del vector campo por el vector superficie. Como vemos aquí, phi por campo por la superficie. Bueno, acá un ejemplo. Vamos a calcular ahora la energía necesaria para formar la distribución uniforme de una carga positiva, o pues la energía que se libera cuando la distribución uniforme de carga positiva explotará de modo que cada parte de ella estuviese en una distancia infinita una de la otra. Entonces, para comenzar, determinaremos la expresión de la energía de un sistema de tres cargas y la generalizamos para una distribución continua de carga. Entonces acá consideramos las tres cargas puntuales, que es Q1, Q2, Q3, ¿de acuerdo? Como se indica en la figura. Bueno, continuamos. La energía de ese sistema vale U. Pues acá la representamos en esta ecuación, ¿sí? Donde sumamos cada una de estas cargas, ¿sí? Llamando aquí llamando V al potencial producido por la carga Q2 y Q3 en la posición que ocupa Q1. La energía de la carga Q1 en el campo producido por las otras dos. Bueno, en esta Q2 bueno, lo llamamos V2 al potencial producido por las cargas Q1 y Q3 en la posición que ocupa Q2. La energía de la carga Q2 en el campo producido por las otras dos. Del mismo modo, pues vamos a llamar V3 al potencial producido por las cargas Q1 y Q2 en la posición que ocupa Q3. La energía de la carga Q3 en el campo producido por las otras dos. Bueno, acá sumando estas tres cargas, esas tres cargas y estas tres contribuciones, obtendremos el doble de la energía del mismo sistema de partículas. Aquí en esta suma. Bueno, seguimos con la ley de Faraday. La fuerza automotriz o FEM se refiere a una diferencia de potencias a través de la espiral de descarga. Es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En la práctica es a menudo superficie pensar la FEM como un voltaje, pues tanto el voltaje como la FEM se emiten con la misma unidad en el voltio. Un punto clave aquí es que un alambre que se mueve en un campo no necesariamente representa una fuente ideal de voltaje. El voltaje que podría medir con un voltímetro de alta impedancia solo sería igual a la FEM si la carga es pequeña. Acá tenemos la fórmula FEM con las cargas. Bueno, en donde FEM o E representan la fuerza eléctrica inducida, la tensión, y el resto es la tasa de variación temporal, el flujo magnético. ¿Sí? Bueno, proseguimos. Listo. Entonces acá, prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente lo referido a generadores, transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de la corriente continua se basó en el aprovechamiento de una espira metálica cuando en un campo eléctrico inmóvil, cuyos contadores al moverse sobre metales conductores se generarían electricidad a medida que se mueven sobre su eje. Digamos, en esta imagen, por ejemplo, si yo, este imán que tiene polaridad norte-sur, si yo lo muevo para este lado, al salir de la bobina, me va a generar una carga, ¿sí? Es decir,
La variación del flujo magnético en el tiempo produce un voltaje si ese atraviesa la bobina. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con un pequeño ejemplo de la ley de Faraday. Entonces acá decimos que calcular la FEM inducida por una espira circular de 0,1 metros de radio que gira con una frecuencia de 10 Hz alrededor de un eje contenido en su plano perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 2 metros, de 12 mt. Bueno, para resolver este ejercicio, el flujo a través de la espira será phi, que es igual, en este caso pues cambiamos la E por, que este es campo eléctrico, por el vector superficie, ¿sí? Que es igual a campo por superficie por coseno, donde θ es igual a W por T, igual a 2pi, el ángulo que forma el campo magnético y el vector superficie. Entonces acá phi es igual a campo eléctrico por superficie por coseno, WT. Esto es igual a, se multiplica, acá se pasa a multiplicar, de acuerdo a la fórmula. ¿De acuerdo? Esto nos da igual a b por pi raíz al cuadrado por coseno de 2phi ft. Entonces acá sustituimos los datos que nos indican, para lo cual nos da el siguiente resultado, que es 6,2 por 10 a la menos 5 coseno de 20pi WT. Por la ley de Faraday decimos que de acuerdo a al resultado que nos da acá, realizamos la operación, ¿sí?, de la variación temporal del flujo magnético, el cual finalmente nos da 3,9 por 10 a la menos 3 seno de 20 pi b. De acuerdo. Flujo de campo magnético. El flujo magnético representa por la letra griega phi, es una medida de la cantidad del magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado por las líneas del campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. La unidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades es el Weber y se designa por W, motivo por el cual se conoce como Weberímetros los aparatos empleados para medir el flujo magnético. En el sistema sexagesimal se utiliza el Maxwell. Weber es igual a 10,8 Maxwell. El campo magnético, cuya dirección es perpendicular al plano de la espira, varía con el tiempo de la forma. ¿Sí? Decimos que B es igual a 0 seno WT. El flujo F del campo magnético a través de las n espiras iguales es el producto del flujo a través de una espira por el número n de espiras. Acá decimos que phi es igual a nb por s, nbs seno de wt. La figura nos muestra un ejemplo de un área de prueba plana a dos ángulos distintos con respecto al campo magnético y el flujo resultante. Bueno, en este caso, si escogemos una superficie simple y plana, un área A, como nuestra área de prueba, y hay un ángulo pi entre su normal y un vector de campo vectorial con magnitud b, entonces el flujo magnético es de forma más general. Podemos encontrar el flujo magnético por medio del producto punto entre vectores. Si B es un vector de campo magnético y A es el vector normal de la superficie de prueba, entonces phi es B por A. ¿De acuerdo? O sea, es decir, B vector del campo magnético por el vector normal de la superficie de prueba. ¿De acuerdo? Si la superficie es perpendicular al campo, entonces el ángulo es cero y el flujo magnético simplemente es B y A. Bueno, seguimos con la ley de Ampere, donde tenemos la fórmula, la siguiente fórmula, donde B es el campo, bueno, aquí en esta imagen, B es el campo magnético. Acá vemos cómo está el campo magnético, este es un imán. Bueno, aquí entonces, según esta fórmula,
El campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de la integración es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente encerrada por el trayecto. En la forma en que se ha enunciado, la ley de Ampère resulta ser válida solo si las corrientes son estables y no están presentes materiales magnéticos ni campos eléctricos que varían con el tiempo. No sería una batería. Bueno, la ley de Ampère. El cálculo del campo creado por un hilo conducido infinito por el que circula una corriente L a una distancia r del mismo. Las líneas del campo magnético tendrán el sentido dado por la regla de la mano derecha para la expresión general de un campo creado por una corriente, por lo que sus líneas de campo serán circunferencias centradas en el hilo, como se muestra en la siguiente figura. En esta figura que tenemos aquí. Para aplicar la ley de Ampère se utiliza por tanto una circunferencia centrada con un hilo conductor de radio r. Los vectores B y dl son paralelos en todos los puntos de la misma, y el módulo de campo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. La integral de la línea quedaría así: B, el vector B por el paralelo, entonces acá sería igual para paralelo. Esto sí nos daría igual a B 2pi por R. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, para resumir un poco, pues el campo magnético se puede definir como la ley de fuerza, bueno, comprende la ley de fuerza de Lorentz en términos de fuerza magnética, que conduce también a interacción con cargas en movimiento. Esta interacción con cargas en movimiento, como cargas independientes, ciclotrón, espectrómetro de masas, tokamak, magneto hidrodinámica. Bueno, el campo magnético también involucra, bueno, se puede escribir por líneas de campo magnético en un término de sus fuentes básicas, como la corriente eléctrica, por la ley de Ampère y por la ley de Biot-Savart, ¿sí? En términos generales por las ecuaciones de Maxwell. El campo magnético generado por corrientes eléctricas, que está el cable, el solenoide núcleo de hierro, el imán, campo magnético en tierra, materiales magnéticos. También las corrientes eléctricas tienen su momento magnético, permeabilidad magnética, intensidad de campo magnético, fuerza magnética entre cables, ¿sí? Flujo magnético. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día.